Bienvenidos a Turkish Spot. Hoy no vamos a hablar de las series turcas más populares, ni de las que tuvieron más audiencia. Hoy vamos a hablar de algo que muchas veces decide si una serie realmente vale la pena, su final. Porque seamos sinceros, todos hemos visto series que empiezan increíble y terminan decepcionando. Y también existen esas historias que cierran tan bien, que hacen que todo el viaje haya valido completamente la pena. Número com. Por eso en este Top 12, reuní series turcas que dejaron huella por cómo terminaron sus historias. Algunas tienen finales que dividieron opiniones, otras sorprendieron, y unas pocas lograron cerrar de una forma que todavía muchos recuerdan. Pero antes de empezar, apóyanos con un me gusta y suscríbete al canal para más tops como este. Gracias por tu apoyo. Número 1. Jarabe de Arándanos. Temporada 4. 4 temporadas. Y la serie, que empezó como drama de dos familias en un barrio de Estambul, se convirtió en el fenómeno social turco más importante de los últimos años. Kızılcık Şerbeti no es solo entretenimiento. Es el espejo que una sociedad se puso frente a sí misma y que no siempre le gustó lo que vio, pero que no pudo dejar de mirar. La cuarta temporada llega con todo el peso de lo que las 3 anteriores construyeron. Las familias que eran completamente distintas y que el tiempo y los eventos convirtieron en algo que ninguna de las dos anticipaba. Los hijos que crecieron dentro de los conflictos de sus padres y que ahora tienen sus propios conflictos, sus propias versiones de las mismas tensiones entre tradición y modernidad, entre lo que se hereda y lo que se elige, entre las apariencias que el barrio exige y la realidad que el barrio no puede contener completamente. La cuarta temporada tiene la responsabilidad de una serie que ya estableció su lugar, que no necesita probarse, que puede arriesgarse a ir a lugares más oscuros, más honestos, más incómodos, y lo hace, con la madurez de una producción que sabe exactamente qué historia está contando y por qué sigue valiendo la pena contarla. Jarabe de Arándanos es el número 1 porque demostró durante 4 temporadas que el drama social turco puede ser simultáneamente el entretenimiento más adictivo y el análisis cultural más honesto de su sociedad. ¿Puede una familia que sobrevivió todo lo que sobrevivió encontrar finalmente la versión de sí misma que no necesite esconderse? Número 2. Rosas y pecados. Las rosas tienen espinas, y los pecados tienen la capacidad específica de florecer en los lugares donde nadie los espera. Güller ve Günalar es drama romántico turco que toma la tensión entre la belleza y el daño, y la convierte en el motor de una historia que no tiene prisa en llegar a ningún lado, porque el camino es exactamente el punto. Los protagonistas se encuentran en un espacio donde ninguno de los dos debería estar en el sentido en que están, con lo que arrastran, con lo que hicieron o dejaron de hacer, con la versión de sí mismos que el mundo conoce y la que solo ellos conocen completamente. El romance que se construye entre ellos no es el tipo que borra el pasado, es el tipo que existe a pesar del pasado, que no pide que nadie sea diferente de lo que es, que acepta las espinas como parte de lo mismo que produce las rosas. La serie tiene la atmósfera visual específica de una producción que pensó en el diseño como lenguaje narrativo. Cada toma dice algo que el diálogo no necesita repetir. Güller ve Günalar es romance oscuro con corazón genuino, la combinación más difícil de lograr y la más satisfactoria cuando funciona. ¿Puede algo hermoso crecer en el mismo lugar donde crecieron los pecados que lo precedieron? Número 3. Tierra Roja. La tierra guarda secretos, los absorbe, los preserva con la paciencia de algo que existe en una escala de tiempo que los humanos no pueden igualar. Y cuando esos secretos salen a la superficie, salen con todo el peso del tiempo que estuvieron enterrados. Terra Rosa es thriller familiar turco, que usa el paisaje rural como el escenario perfecto para secretos que las ciudades no podrían contener de la misma forma. Una familia, una tierra, y algo que ocurrió hace suficiente tiempo para que todos los involucrados hayan construido sus vidas alrededor de la versión que podían tolerar. El thriller llega cuando esa versión empieza a fracturarse. Cuando alguien hace una pregunta que los demás llevan años evitando. Cuando la tierra literalmente revela algo que no debería haber permanecido enterrado.
Los personajes tienen el peso de personas que llevan toda una vida sabiendo que hay algo que no se dice, que lo no dicho define las relaciones tanto como lo que sí se dice, y que el momento donde eso cambie, va a cambiar todo lo demás con ello. Terra Rosa construye su tensión con la paciencia del entorno que describe. Lentamente, inevitablemente. ¿Puede una familia sobrevivir cuando la tierra que los define decide revelar lo que ellos decidieron enterrar? Número 4. Abby, el hermano mayor. El que lleva el peso que los otros no tienen que cargar porque él ya lo está cargando. A. B. I. Es drama turco familiar que toma esa figura y la examina con la complejidad que merece. No el hermano mayor como héroe sin fisuras, como persona que asumió un rol antes de que pudiera elegirlo conscientemente y que ahora carga con las consecuencias de haber crecido dentro de ese rol antes de haber terminado de crecer. Los hermanos que orbitan a este protagonista tienen sus propias versiones de lo que significa tener a alguien que siempre estuvo ahí para cargar lo que ellos no podían. Versiones que no siempre incluyen el costo que eso tuvo, que no siempre ven la persona detrás del rol. La serie introduce el romance en ese contexto de responsabilidad familiar de una forma que añade tensión sin simplificar ninguna de las dos capas. Porque amar a alguien cuando ya cargas con todo lo que cargas tiene sus propias complicaciones que el romance sin ese contexto no produce. A. B. I. Es la serie más íntima de esta lista, la que más cerca está de lo cotidiano. ¿Puede alguien que aprendió a cargar con todo aprender también a dejarse cargar por alguien más? Número 5. Olas de amor. El mar no distingue. Llega a todos por igual, con la misma fuerza, con la misma indiferencia a lo que encuentra en la orilla. Y a veces lo que encuentra en la orilla son dos personas que no deberían haberse encontrado de ninguna otra forma. Gözler y Kara es romance turco contemporáneo con el entorno costero como escenario y como estado emocional al mismo tiempo. Deniz no es solo el nombre de la protagonista, es el idioma de toda la serie. El movimiento constante, la profundidad que no siempre es visible desde la superficie, la capacidad de ser simultáneamente calmante y devastadora según el momento. Los protagonistas se encuentran en ese espacio donde el mar hace posible lo que el mundo ordinario habría impedido, sin las presiones habituales, sin las personas que tienen opiniones sobre quién debería estar con quién. Solo el entorno. Y lo que el entorno revela cuando ya no tienes excusas para no ver lo que está frente a ti. Olas de amor tiene el ritmo de las series que entienden que la anticipación es más poderosa que la resolución, que el momento antes del momento es donde vive el romance. ¿Puede algo construido en la orilla sobrevivir cuando el mar que lo hizo posible ya no está? Número 6. El extraño del espejo. Miras el espejo, y algo no coincide. No en el reflejo, en la persona detrás de él, en la distancia entre quien crees ser y quien el espejo tiene la honestidad de mostrar cuando nadie más está mirando. Aynadaki Yabanki es thriller psicológico turco, que usa esa premisa como punto de partida para algo más oscuro y más personal de lo que cualquier espejo convencional podría reflejar. La protagonista descubre algo sobre sí misma, o sobre alguien cercano, o sobre la línea entre los dos que resultó ser más porosa de lo que creía. La serie construye su misterio con la paciencia del thriller, que confía en su atmósfera antes que en sus revelaciones. La incomodidad llega antes de que puedas nombrar exactamente de dónde viene. Se acumula, se instala, y cuando finalmente puedes señalar la fuente, ya llevas demasiado tiempo dentro para poder salir fácilmente. El elenco tiene la doble capa que el material exige. La superficie social perfectamente mantenida, y debajo de ella, algo que no coincide del todo con esa superficie. Aynadaki Yabank es el thriller turco más atmosférico de esta lista. ¿Quién eres cuando lo que ves en el espejo resulta ser exactamente lo que siempre intentaste no ver? Número 7. La fea. No encaja en los moldes que el mundo le exige. Y el mundo se lo hace saber constantemente. Sirkin comienza con una protagonista que carga el peso de una sociedad que mide el valor de una mujer por lo que ve en el espejo, y que decidió que lo que ve no es suficiente, pero ella sí lo es, solo que nadie a su alrededor lo sabe todavía. La serie subvierte la premisa clásica de la transformación. No se trata de volverse bella para ser amada, se trata de descubrir que el problema nunca fue ella. El hombre que entra en su vida no llega para rescatarla.
Llega para complicarla de formas que ninguno de los dos anticipaba. Porque cuando alguien te ve realmente, antes de que el mundo decida que mereces ser visto, eso cambia algo que no puede deshacerse. La química entre los protagonistas funciona precisamente porque se construye sobre el reconocimiento. Sobre dos personas que entienden algo del otro que el resto no ve. Sirkin no es cuento de hadas. Es la historia más honesta de esta lista, sobre lo que le hace a una persona crecer en un mundo que decide su valor por razones que no tienen nada que ver con quién es. ¿Puede alguien verse a sí mismo con claridad cuando el mundo lleva años diciéndole lo contrario? Número 8. Si el rey pierde. El poder se hereda, se disputa, se pierde. Y a veces se pierde de las formas que nadie en el tablero anticipó, porque nadie contó con la variable que no tenía nombre en el vocabulario del poder. Kral Kaybederse es drama turco de dinámicas de poder con la escala que ese territorio requiere. No es solo una historia de familia, es la historia de una institución que se llama familia, pero que funciona como reino, con sus leyes propias, sus sucesiones, sus traiciones que tienen la elegancia específica de quien aprendió que la brutalidad directa es menos eficiente que la paciencia calculada. El protagonista que da título a la serie es el rey que puede perder, no por debilidad evidente, por la acumulación de decisiones que parecían correctas en el momento y que construyeron una vulnerabilidad que los que lo rodean tardaron en ver, pero que ahora ven completamente. El romance dentro de ese mundo de poder tiene la tensión específica de algo que existe en un espacio donde todo tiene precio político, donde amar a alguien puede convertirse en la palanca que otros usan para mover lo que tú creías inamovible. ¿Puede sobrevivir el rey cuando lo que lo hace vulnerable es exactamente lo que lo hace humano? Número 9. Leila. Llegó con un nombre, con una historia, con la determinación de alguien que esperó el momento correcto durante demasiado tiempo para desperdiciar ahora que finalmente está aquí. Leila es romance y venganza entrelazados de la forma que el drama turco maneja mejor que ningún otro género televisivo. La protagonista no es víctima pasiva de lo que le hicieron. Es el agente activo de lo que va a ocurrir después. Y esa agencia la convierte en algo más interesante que la heroína convencional que espera que la historia la encuentre. El hombre que aparece en su camino complica el plan de formas que ninguna venganza bien calculada puede anticipar completamente. Porque los planes de venganza contemplan enemigos, no contemplan personas que te hacen dudar de si la venganza era realmente lo que querías. La dinámica entre Leila y los que la rodean tiene capas que la serie revela con paciencia. Cada episodio añade contexto que reordena lo que creías entender sobre quién tiene razón y quién tiene culpa en esta historia. Leila no tiene respuestas simples, tiene las correctas, las complicadas, las que hacen que el siguiente episodio sea inevitable. ¿Puede alguien construido completamente alrededor de un propósito descubrir quién es cuando ese propósito ya no es suficiente? Número 10. Halef. El llamado de las raíces. Las raíces no sueltan, aunque lo intentes, aunque construyas toda una vida lejos de donde empezaste. Cuando el llamado llega, algo en ti reconoce que siempre supo que tendría que regresar. Halef es la historia de ese regreso, un hombre que vuelve al lugar que dejó atrás, con todo lo que construyó fuera, y con todo lo que ese lugar nunca terminó de soltar. Lo que encuentra al regresar no es lo que esperaba. El lugar cambió, las personas cambiaron, pero las dinámicas que lo formaron están ahí, con la persistencia específica de todo lo que tiene raíces profundas. La serie explora la identidad desde el ángulo más honesto posible. No quién decides ser, sino quién eres cuando el lugar que te hizo ya no puede ignorarse. Los conflictos familiares que Halef enfrenta al regresar tienen décadas de historia acumulada. No son peleas de episodio, son el resultado de decisiones tomadas antes de que él pudiera tomar las suyas y que el tiempo no resolvió sino que preservó exactamente como estaban. ¿Puede alguien volver a sus raíces sin convertirse en quien era antes de que pudiera elegir ser otra cosa? Número 11. El chico de la ventana. Viene de dinero, de apellido, de todo lo que el mundo mide cuando decide el valor de una persona antes de conocerla. Y aún así, algo falta. Algo que el dinero no compra y que el apellido no garantiza. Yalu Chapkinu tomó al antihéroe del drama turco
y lo reinventó para una audiencia que ya había visto todas las versiones anteriores. Ferit no es el hombre frío convencional, que aprende a amar de la misma forma que siempre. Es más contradictorio, más ridículo en los momentos donde debería ser serio, y más serio en los momentos donde el mundo esperaría que fuera superficial. Seiran llegó a esa familia sin elegir completamente las condiciones, con su propio orgullo intacto, con la capacidad de no dejarse aplastar por un entorno que inicialmente no la recibió con calidez. Lo que sucede entre los dos no sigue el guión que ninguno de los dos esperaba. Las peleas son reales, los celos son intensos. El humor aparece donde la tragedia no se esperaba. Y el proceso de dos personas aprendiendo que el orgullo es el enemigo más peligroso del amor, es el arco más honesto de toda la serie. El chico de la ventana es una de las series turcas más vistas de los últimos años. No por accidente, por personajes. ¿Puede alguien que tiene todo aprender el valor de lo único que no puede comprarse? Número 12. Erkay. Amor y venganza. Llegó a casarse con ella para destruirla. Eso era el plan. Frío, calculado, construido durante años de odio hacia la familia que arruinó la suya. Miran no vino a amar a Reyyan, vino a usarla, a hacerle pagar una deuda que ella nunca contrajo, una venganza heredada que él convirtió en razón de vida. Y entonces, algo salió mal, algo que ningún cálculo de odio puede anticipar completamente. La sintió, de verdad, y eso lo destruyó más que cualquier cosa que la familia de ella pudiera haberle hecho. Porque ahora tiene dos verdades incompatibles viviendo en el mismo lugar, el amor que no buscó y la venganza que prometió. Erkay es explosiva desde el primer episodio. La química entre Miran y Reyyan fue de las más comentadas del drama turco en años, no porque sean perfectos juntos, sino porque son complicados juntos, porque cada escena entre ellos tiene tensión que va en múltiples direcciones al mismo tiempo. Amor, culpa, rabia, deseo. Los secretos familiares se revelan lentamente. Cada revelación cambia el mapa completo de la historia. Y cuando Reyyan descubre para qué fue elegida, lo que hace con esa verdad define todo lo que viene después. ¿Puede construirse amor real sobre una base que nunca debió existir? Y así llegamos al final de este top 10 de series turcas con buenos y malos finales que vale la pena conocer antes de empezar a verlas. Son historias intensas disponibles en YouTube llenas de emociones, grandes actuaciones y tramas que no te dejarán indiferente. No olvides dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas recomendaciones. Cuéntanos en los comentarios cuál te sorprendió más o si ya has visto alguna de estas series. Nos vemos muy pronto con más historias desde Turquía. Bendiciones. The pains in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. No, never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic.